El presente video, elaborado por el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, en apoyo al Programa Nacional para la Adopción del Control Biológico, tiene como objetivo que los productores agrícolas conozcan qué es el control biológico y cómo utilizarlo para la lucha contra las plagas. El control biológico es un método de prevención y disminución de las plagas que utiliza de manera efectiva los propios enemigos que éstas tienen en la naturaleza. El control biológico o la lucha biológica es un método muy práctico que puede ser aplicado por el propio agricultor si adquiere algunos conocimientos elementales que le permita reconocer y luego ayudar a estos organismos beneficiosos que están presentes en sus propias parcelas. Lo primero que debe saber el agricultor es quiénes son sus aliados y para esto es necesario conocer cómo actúan. En primer lugar están los entomófagos, que se dividen en dos tipos, los predadores y los parasitoides. Los depredadores o predadores se les llama así porque son insectos que atacan a las plagas en su fase de desarrollo más apetecible, como son los huevos o las larvas, o sea, las fases en que la presa o plaga es blanda y jugosa. Los predadores buscan y agreden a su presa, algunos de ellos con gran apetito porque las consumen totalmente o les chupan sus jugos. La mayoría de los predadores atacan varias especies de plagas, por eso se les llama polífagos, como son las cotorritas, las crisopas, las hormigas, las tijeretas y las avispas, por solo citar algunos. Otros tipos de controles biológicos que también son muy comunes y activos son los conocidos como parasitoides, nombre que reciben los insectos que viven parte de su vida dentro del cuerpo de los insectos plagas. Digamos en los huevos, en la larva, la pupa o el adulto. Incluso los hay que entran en el cuerpo de la plaga en una fase como la de huevo y salen de la otra como la larva. Contrario a los predadores, los parasitoides son más específicos. Generalmente una especie de parasitoide ataca a una sola especie de plaga, aunque algunos atacan plagas de la misma familia. Los parasitoides son avispitas que atacan depositando sus huevos o larvitas sobre la plaga, la que luego penetra o come externamente dicha plaga hasta llegar a la fase adulta, momento en que ha logrado matar la plaga. La identificación de los parasitoides resulta difícil, pero cuando se observan cuidadosamente, se logran reconocer. Además, generalmente, se sabe cuáles son los parasitoides de cada plaga. Algunos parasitoides atacan solamente la fase de huevo de la plaga, como las avispitas del género Trichogramma, que se emplean para la lucha biológica contra lepidópteros, que son las maripositas o gusanos. ¿Quiénes son los entomopatógenos? Son microorganismos, es decir, hongos, bacterias y virus, que causan enfermedades a las plagas. Cuando las condiciones de temperatura y humedad son propicias, estos microorganismos se desarrollan y actúan como bioreguladores naturales de las plagas en los campos. Algunos de estos microorganismos se reproducen masivamente en centros especializados, conocidos en nuestro país como CRE, donde se obtienen los llamados bioplaguicidas o biopreparados. Los microorganismos más conocidos son los hongos del género Boveria, Metarrhizium y Verticillium, entre otros. Pero también existen bacterias como el Bacillus thuringiensis, que al estar presente en el cultivo es consumida por la plaga durante su alimentación. Entre los entomopatógenos también se ubican los virus, que son bioreguladores importantes en nuestros cultivos, principalmente en larvas de lepidópteros. Otro grupo de bioreguladores de plagas son los parásitos, representados fundamentalmente por los nemátodos entomopatógenos. Estos nemátodos son semejantes a unas lombrices, pero son muy difíciles de observar a simple vista. Los nemátodos entomopatógenos pueden permanecer en el suelo en poblaciones naturales y también pueden ser reproducidos para luego aplicarlos. Tienen diversas ventajas como controles biológicos,
siendo muy importante su capacidad de buscar la plaga en cualquier lugar de la planta y el suelo. Un grupo de patógenos que actúan de manera muy efectiva son los rivales de los hongos que causan enfermedades a las plantas, sobre todo los que habitan en el suelo. Entre los hongos rivales, o antagonistas como se les conoce, es muy efectivo Tricoderma, el cual además es muy conocido en nuestro país porque se reproduce masivamente en los centros reproductores. Este hongo crece muy rápidamente, frenando el desarrollo de los hongos que atacan a las plantas, conocidos como patógenos del suelo, debido a que aparecen principalmente en las posturas de semilleros y viveros y que se conocen como pata prieta, fusarium, dumping off, etc. El agricultor puede aplicar el control biológico de varias formas. Por inundación, consiste en la adquisición de los insectos beneficiosos o los bioplaguicidas en los centros reproductores para aplicarlos de forma inmediata y masiva en los suelos y cultivos afectados. Por inoculación, corresponde a la acción de adquirir o reproducir, por cuenta propia, cantidades no muy altas de medios biológicos que le sirven para inocular pequeñas dosis en los campos. Por conservación, consiste en el conocimiento de los enemigos naturales o bioreguladores que habitan en su finca, protegiéndolos y ayudándolos para que puedan trabajar mejor en la lucha contra las plagas. A diferencia del control químico que se utiliza cuando hay plagas, el control biológico actúa más lentamente, por lo que se emplea con carácter preventivo y como parte de un grupo de acciones para el manejo de la finca y el cultivo. Por eso es importante revisar periódicamente los campos, crear un hábito de observación, evaluar los niveles de la plaga, conocer si existen bioreguladores o enemigos naturales. De aquí la necesidad de formar productores capaces de poner en práctica los métodos de control biológico. Un principio correcto de manejo consiste en revisar los campos semanalmente mediante recorridos en surcos alternos o en diagonal, observando y, si es posible, contando las plantas que están plagadas o enfermas, con qué intensidad se está presentando y si hay bioreguladores actuando, observar si hay más de un tipo y si están en bajas poblaciones o son abundantes, entre otros datos de interés. Un agricultor que emplea el control biológico es un innovador, porque constantemente está observando y valorando diferentes factores que le permiten lograr mejores cosechas y con un costo menor. Bueno, la efectividad aquí en Tricoderma nosotros lo hemos comprobado tras un trabajo de 5 años que vamos utilizándolo. Ya que le hacemos 2 o 3 aplicaciones, una cuando vamos a sembrar la postura y luego cada un mes más o menos se la aplica, dándole 3 aplicaciones en el ciclo del cultivo, principalmente antes de la saca del cultivo, ya que para que no tenga problema con la raíz rosada y sea un cultivo bastante limpio. Los técnicos de base y los extensionistas están llamados a trabajar junto con los agricultores para generalizar en todo el país el control biológico mediante la realización de experimentos de validación y demostración en las propias fincas, convirtiendo a los agricultores en innovadores en control biológico. Todos los campesinos y obreros agrícolas del país, tanto urbano como rural, pueden dirigirse a los activistas, los técnicos de base, los fitosanitarios de los consejos populares y los extensionistas agrícolas en su localidad, así como también pueden dirigirse al consultorio Tienda del Agricultor, al Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos, o a la Estación Territorial de Protección de Plantas más cercanos, donde podrán ampliar sus conocimientos, aclarar las dudas que tengan y hacer las propuestas que resulten de su interés. Para todos constituye un reto reconocer al productor que ostente la categoría de innovador en control biológico, lo que significará un gran apoyo para lograr la producción agraria sostenible. Damos aplicaciones, aproximadamente 2 aplicaciones semanales de productos biológicos.
Con esto obtenemos un ahorro considerable de los productos químicos. En esta campaña hemos reducido aproximadamente el 50-60% de los productos químicos que normalmente se utilizan en el cultivo. Y también cuidamos la fauna benéfica, es decir, que está en el cultivo, como controles naturales que atacan o que controlan las distintas fases de las plagas dañinas al cultivo. Este programa masivo no se puede llevar a la práctica sin una labor integral de capacitación y transferencia de tecnologías al nivel del Consejo Popular, con la rectoría de la Delegación Municipal de la Agricultura y el apoyo de organizaciones como la ANAP, así como de los diferentes sindicatos ramales correspondientes a ese nivel y, por supuesto, logrando las coordinaciones necesarias para aprovechar las facilidades y personal especializado de las salas de video, los Joven Club de Computación, las escuelas y los tecnológicos de la localidad. Existen muchos agricultores que emplean este método de control de plagas en sus fincas.